estrés es una parte de la experiencia humana. En el año 1956, Seeley hizo una explicación muy concreta de lo que es el estrés, entendiendo que era un fenómeno por el cual nos podíamos adaptar a situaciones amenazantes. Entonces, como ustedes ven, estoy haciendo una defensa del estrés en este momento, porque el estrés agudo nos salva la vida. El estrés agudo es algo absolutamente beneficioso porque es lo que nos salva la vida. Lo mismo que ocurre con la inflamación aguda. La inflamación aguda, como el estrés agudo, nos puede salvar la vida. Muy comúnmente escuchamos estoy estresado y acostumbramos a confundir el factor estresor con el estrés. El factor estresor podría llegar a ser la suegra, por ejemplo, ¿no? La forma en que nosotros reaccionamos con ella, no matándola, eso sería un fenómeno de estrés. Es decir, es la capacidad de adaptarnos a situaciones nuevas. Aparece el factor estresor. Eso activa un sistema, una parte del sistema nervioso central, que es el sistema autónomo. Es decir, no obedece a la voluntad. Y una parte de ese sistema se llama sistema simpático, que es el que realmente nos prepara para la acción. Ese sistema simpático activa una serie de hormonas particulares, especiales, que se llaman hormonas adrenales, que están por encima del riñón. Por eso la glándula que está por encima del riñón y produce hormonas adrenales se llama suprarrenal. Entonces, el factor estresor activa el sistema simpático, el sistema simpático activa las hormonas adrenales y eso es lo que nos produce la posibilidad de aumentar nuestra frecuencia cardíaca, nuestra presión, aumentar la insulina y etcétera, etcétera. El estrés es la respuesta fisiológica adaptativa. Fisiológica, estamos hablando de fisiología, es decir, de cosas absolutamente normales, de un organismo ante un factor de agresión externa, la suegra, o interna, pensamientos negativos, angustias, miedos, etc. El cortisol es la mal llamada hormona del estrés. En realidad, debiéramos llamar la hormona antiestrés, porque gracias al cortisol es que podemos adaptarnos a ese factor estresor y actuar en consecuencia. Muchas veces en biología la salud o la enfermedad es un problema de dosis. Cortisol cero o muy poco cortisol es incompatible con la vida. Cortisol en demasía es incompatible con una buena calidad de vida. ¿Se dan cuenta? La gran diferencia. Es un problema de dosis, en definitiva. El cortisol tiene la particularidad cuando el estrés es muy crónico, es decir, cuando se cronifica, de empezar a tener que secretarse en mayor cantidad. Y eso empieza a traer ciertos y determinados problemas que son la conexión con las enfermedades crónicas. El cortisol en los pacientes estresados es que nuestro metabolismo funcione como si fuéramos diabéticos. El metabolismo de la glucosa en los pacientes con nivel de estrés alto funciona como si fuéramos diabéticos. En la insulinoresistencia hay una producción mayor de insulina y eso va a darnos como resultado una producción mayor de grasa. Por eso el paciente estresado con mucha más facilidad engorda, no solo por ansiedad. Si dijimos que la emoción es algo que se manifiesta, el estrés es algo que se manifiesta a través de ciertos síntomas, la depresión también, a donde nosotros tenemos que apuntar primero es a los neurotransmisores. Seamos arquitectos de nuestro propio destino. Un barco está seguro en la orilla, pero ese no es el propósito para lo que fue creado. Es decir, la vida es movimiento. Si querés una vida feliz, átala a metas, no a personas o cosas. Nunca consideres al estudio como una obligación, sino como una oportunidad para penetrar en el bello y maravilloso mundo del saber. Una de las cosas que yo siempre digo, porque esto realmente me gusta, es rindámosle un homenaje a aquella maestra o maestro que nos enseñó a leer y escribir, porque nos abrió la puerta de un mundo
absolutamente maravilloso como es el saber.